Hola amigos, de nuevo nos vemos y en esta ocasión tenemos aquí un grande. En este caso vamos a presentar una President Washington, un equipo que es bastante antiguo y bueno, podríamos ya tenerlo en el museo, ¿no? Y de hecho es para lo que es, para un pequeño museo particular. Entonces, bueno, su propietario pues nos lo ha trasladado pues para poder echarle una mano y intentar revivirlo, porque parece ser que, bueno, transmite, pero no sabemos dónde. No sé, es un poco relativo. Está bastante viejecito. Lo veremos un poco por dentro. Este equipo data de los años, entre el año 78, 1978, y el 1983. 78 al 83. Es decir, que ya es bastante viejecito. Pero bueno, aún tiene sus achaques y aún puede seguir funcionando, espero. En este caso se trataba de un equipo de 40 canales, pero creo que debía de llevar una pequeña modificación para, no sé si para medios y altos o bajos y medios, no estoy muy seguro. Entonces vamos a averiguar si lo podemos restaurar como estaba, cómo está por dentro y qué cosas le podemos hacer. Porque, bueno, dada su edad, pues bueno, al menos sí que sabemos que la fuente de alimentación parece estar en buen estado, con lo cual la parte de fuente de alimentación no creo que nos haga falta tocarlo. Porque evidentemente estáis viendo que es un equipo muy grande y estos son estilo las Galaxy Saturn, las cuales llevaban su fuente de alimentación incorporada. Pues bueno, a este equipo le pasa exactamente lo mismo. Y la fuente de momento no tiene ningún problema. La tengo conectada ahí a 220 y la verdad es que funciona. De momento funciona. Sí que transmite, pero hay que averiguar dónde, a ver si es un problema de PLL, que puede ser, de muchas cosas. Seguramente aquí nos vamos a encontrar bastantes cosas. Y ya no solo por el tema de el PLL con la frecuencia y demás. Así que vamos a ir viendo un poco por dentro en qué estado está y qué cosas se le pueden ir haciendo ya para ir adelantando un poquito. Así que vamos a verlo. Si tenéis un proyecto de electrónica que ha pasado la etapa de prototipaje, lo queréis plasmar ya en una placa de circuito impreso, muy profesional y de alta calidad, esta es vuestra página, pcbway.es. En pcbway.es podéis hacer el registro, que es gratuito, sin ningún problema, una facilidad increíble, y con ello tendréis, por ejemplo, un pequeño bono de $5, $5 que al cambio son 4,50, y que podéis aprovecharlo para conseguir 10 placas de circuito impreso a doble capa máximo y con unas longitudes y ancho de 100 por 100 milímetros. Con esta pequeña oferta, pues bueno, podéis disfrutar de unas placas de una muy buena calidad. Os recomiendo que vayáis a visitarla y echéis un ojo a todos los productos y posibilidades que tiene. Así que amigos, recordad pcbway.es. Bueno, pues como podéis observar, ya veis que la parte de la fuente de alimentación está más o menos en buen estado. Sí que he hecho unas comprobaciones iniciales y transmite, da unos 13 vatios de pico. Es un equipo que se trata de banda lateral, superior, inferior y AM, nada más, exclusivamente. Es un equipo muy sencillo, sí que lleva un RIT de frecuencia y poquito más. Entonces, bueno, salvando la parte de la fuente, aquí tenemos un montón de cosas que, bueno, habrá que ir haciéndose un poco la idea porque acostumbrados a la Superstar, esto es un poco, en cierta manera es otro concepto. Hay cosas similares, pero se trata de otro concepto. Entonces, mucho cable. Como podéis ver, aquí sí que tenemos la modificación famosa, que no estoy seguro si esto lo he conectado bien, porque esto es un interruptor que he llegado a poner yo, pero no sé si me faltan cables. Hay que revisar la parte de abajo, qué es lo que lleva, qué es lo que no. Entonces, según veamos, pues iremos viendo qué es lo que podemos hacer. Aquí aparentemente está todo conectado, salvo estos tres cables que estaban sueltos, porque el interruptor se debió de estropear y debía de ser el conmutador de bandas. Originalmente, como ya hemos dicho, era de 40 canales, pero debía de tener pues como mínimo dos bandas, supongo. Entonces, no lo sé. No sé si llevaba dos, si llevaba tres, no sé cómo se lo habían.
se lo habían hecho. El caso es que así es como funcionaba y habrá que ver un poco qué es lo que ocurre. No estoy muy seguro yo de, que, de qué es lo que le ocurre, pero iremos viendo. Vamos a intentar destapar la parte de abajo a ver si conseguimos ver cómo está, en qué estado y si hay algún cable más suelto. Bueno, pues una vez que ya hemos abierto la parte de atrás, nos hemos dado cuenta que, bueno, aparte de este cable morado que intentábamos sacar para el interruptor, hemos visto también este cable suelto. Con lo cual habrá que averiguar qué es lo que hace cada uno de los cables. Este cable tiene pinta de ser una masa. Tiene mucha pinta de ser una masa. Con lo cual podría ser un cable común, quizás. Lo mismo es el cable común. No lo sé. Habrá que investigarlo un poquito y veremos a ver si consiste en conectar este como común y los demás como las conmutaciones de banda, posiblemente. Así que, bueno, ya veis un poco la construcción que tenían. Una construcción un poquito rudimentaria, por supuesto, como podéis ver aquí. La parte de las entradas de alimentación, que no sé si lleva algún tipo de conmutación para eliminar lo que sería la parte de 220. Bueno, no sé. La verdad es que esto es un poco relativo. Pero bueno, al margen de todos estos dilemas, pues bueno, veis que con el cable suelto habrá que ir jugando y ver qué es lo que se puede hacer con estos cables, a ver si podemos restaurar todas las bandas, que eso es importante. Y luego ya poder empezar con un reajuste según manual de servicio y ver si no hay nada estropeado, condensadores electrolíticos o algo similar. Con lo cual aquí estáis viendo un poquito todo el panorama. Se nos avecina bastante complicado, ya lo advierto. Así que vamos a ir viendo un poquito, investigaremos antes de nada. Bueno, después de una observación bastante exhaustiva, pues hemos descubierto un poquito los males que aqueja este equipo. Bueno, son varios. Primero vamos a ir un poco a lo que es la parte exterior. Para empezar, en la parte exterior hay distintas cosas que están modificadas. Bueno, lo del PA no sé si viene de serie o no, porque este equipo no estoy muy seguro si lleva PA o no. Pero bueno, está claro que en la parte del PA, esto es el Squell, en la parte del PA, cuando activamos el PA, provoca un desplazamiento. Luego lo veremos, hay una pequeña placa de circuito que suele venir de serie, que crea un pequeño desplazamiento de unos 5 o 6 kHz. Da la sensación de ser un más 10 kHz, pero negativo. Digamos que te quita unos 5 o 6 kHz. No tiene mucho margen de maniobra, pero bueno, no sé, tampoco he entendido muy bien esa placa. Parece ser que la deben de llevar distintos equipos de esta generación, pero bueno, es como un añadido, luego lo veremos. Más cosas. En el frontal también el RF Gain, Big Gain sí que funciona perfectamente y RF Gain por lo visto no actúa. También otra cosa a punto para revisar, ¿no? Esto es un punto para revisar. Luego tenemos la transmisión en AM no funciona. Parece ser que puede tener todo pinta del modulador. Luego lo revisaremos y haremos un cambio porque creo que el modulador está estropeado. Pero bueno, todas estas cosas las iremos viendo un poco también en el esquema teórico. Intentaremos explicarlas un poquito. Luego también todas estas funciones, menos el NB está funcionando perfectamente. Pero estas dos teclas están sustituidas, con lo cual ya no cambiamos de modulación a señal RF. Está fijo el Smitter en señal RF y lo que hacemos aquí es actuar sobre un bloque de bandas. Cuando activamos este otro, actuamos sobre otro bloque de bandas y este realmente era el CH9. Este está suprimido, el CH9, y está vuelto a reutilizar para otro cambio de bandas. Pero la cosa no acaba ahí. Bueno, USB y LSB funcionan bien,
pero ahora veremos que una vez recuperadas las bandas, la banda de principal, que es la de los 40 dB, realmente en los 40 dB no modula bien. No sé qué es lo que le pasa, pero esto en bandas laterales. Sin embargo, en el resto de las bandas sí que modula correctamente. Bueno, correctamente entre comillas, modula. Y es legible más o menos, ¿no? Va bien. Y vamos a explicar un poco también el meollo por aquí porque aún hay más cosas, no es solo esto. Porque ahora vamos a verlo. Bueno, aquí nos hemos encontrado muchas cosas. Y entre ellas, bueno, lo del tema de las bandas es otro caso aparte, porque tenemos aquí todas estas conmutaciones. ¿Qué es lo que han hecho aquí? Han generado más bandas a raíz de estos cuatro cables. Estos cuatro cables iban a un pequeño interruptor en el cual cuando entraba el interruptor en una posición, entraba en esta, que sería esto es masa, que han cogido una masa, que era lo que había originalmente aquí. Si suprimimos este cable, lo pasamos directamente a masa porque aquí lo que han hecho es un corte en masa. Con lo cual han separado esta patilla de lo que sería el divisor, digamos, de donde se sacan los 40 canales. Pues han cogido esta patilla, la han aislado y lo que han hecho es con un cable pues poder llevarlo a un conmutador. ¿Qué pasa? Que ahora está como originalmente estaba, masa. Esa patilla llevada a masa. Pero luego tenemos la opción digamos que el conmutador soltaba esta para unir estas otras dos. Entonces es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, ya repasaremos un poco las bandas como las tenía, pero es algo... porque en alguna de las bandas no mantiene una relación de los 40 canales habituales, entonces da unos saltos muy extraños. Jugar con el PLL para generar esas bandas muchas veces conlleva que los 40 canales no son naturales, los naturales de lo que sería esa banda, sino que son un poco salteados, a veces vuelves hacia atrás, luego sigues hacia adelante, no, la verdad es que es un invento muy muy raro. Eh, en este caso lo tenemos ya en los 40 canales habituales. Y bueno, luego aquí hay una serie de cables que esto puede tener algo que ver con la RF, con el RF Gain, pero habrá que ver, esto es otro caso aparte para revisar en el frontal. Lo que vamos a cometer ahora va a ser, primero, este es el transistor modulador, vamos a intentar sustituir este transistor, comprobarlo y sustituirlo por uno equivalente y ver si el equipo modula. Porque cuando entramos en transmisión, este transistor en esta patilla nos cae la tensión y en esta patilla deberíamos de tener entre 6 y 8 voltios. También este equipo ha sido susceptible de modificaciones, lo han dejado sin AMC, sin regulación de AMC, han suprimido la resistencia de AMC, que estaba por aquí, y lo que han hecho ha sido el dejarlo sin poder regular el AMC. Lo que sería la modulación, el porcentaje de modulación. Lo han dejado bloqueado, pero por otra parte este no funciona, con lo cual se lo han cargado, por así decirlo. Este se lo han cargado. Vamos a ver si es eso, si con esto lo solucionamos, y una vez que tengamos modulación en AM, veremos un poco qué hacemos con el tema de las bandas, que es la parte más importante en este momento, que es la que nos acucia un poquito, ¿no? Veremos un poco a ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Así que empezaremos por ahí, vamos a ver un poco la vuelta del equipo y poco más. Así que vamos a continuar con ello. Hay aquí mucho trabajo. Todo esto no ha sido fruto de 5 minutos, ¿eh? Esto ha sido una labor de investigación, pruebas, seguir cables, probar tensiones aquí y allá, hasta que al final hemos averiguado que este era el modulador y este es el que caía la tensión, porque no sabía por qué caía la tensión en lo que era la alimentación del PA, y era debido a que este no tiene pitera en AM de poder mantener esos 2 amperios de consumo, con lo cual cae la tensión a cero. Pero bueno, vamos a ver cómo va por la otra parte y continuaremos con las reparaciones, al menos las más básicas.
Bueno, ya estamos por aquí por la parte de arriba y bueno, básicamente los finales sí que hemos visto que funcionan, con lo cual no parecen tener problema. Luego tenemos por aquí, aquí es la zona que decíamos que se había suprimido la AMC, está aquí precisamente. Aquí hay una resistencia que falta, aquí atrás. Y lo que han hecho es pasar esa tensión a otra parte. Este, por ejemplo, tiene una forma un poco peculiar del tema del el TP7, TP8, que serían estos dos, que en vez de tenerlos aquí directamente cerca de la zona de vías, el ajuste de vías, lo tienen aquí. Entonces hay que retirar estos pines, estos faston, se retiran y este sería el morado para la alimentación del driver y este sería el del final. Con lo cual ahí tenemos la famosa tajadera de una Superstar, por ejemplo. Más cosas que lleva este equipo. Por ejemplo, tiene esta placa añadida que puede ser como una especie de PLL suplementario para dar más bandas. ¿Vale? Esto lo han añadido, bueno, en fin. Si no queda más remedio, pues habrá que dejarlo. Y luego la placa que yo decía, del que provoca lo del tema del conector del SQL, del PA, el supuesto PA, es esta. Esta que lleva aquí un condensador variable, que es para el ajuste de ese pequeño desplazamiento. No es el RID, no hablamos del RID, hablamos de otra cosa. Entonces, bueno, te hace un desplazamiento de unos, creo que es hasta unos 6 kHz. Un poco extraño, peculiar, no sé para qué, pero bueno, no sé. Esto no sé si venía de serie, si era, no sé, lleva aquí un par de cristales de cuarzo también para hacer esos desplazamientos. Es un poco raro, la verdad. La fuente de alimentación funciona muy bien, no hay ningún problema. Y bueno, aquí tenemos, esto es el ajuste de vías, driver, este es el, a ver que se vea un poquito más claro, vale. Este sería el ajuste de vías, el driver, este es el final. Luego aquí tenemos este que si no me equivoco es para el ajuste del smitter, creo recordar. Pero este es para el de, creo que es transmisión, si no me equivoco. Este sería el ALC, uno que hay aquí. No sé si se ve claramente, vale. Pues aquí está LC. El AMC debería estar aquí y no existe, está suprimido. Este realmente no recuerdo para qué era este pequeño ajuste, porque yo creía que era el AMC y no es este. Este no es el del AMC. Pero bueno, aparte por allá abajo están los del SQL y demás. No sé, es un poco relativo, hay que ir buscando cosas, hay que ir ajustando cosas, pero antes de nada hay que hacer la reparación, una reparación general, que el pobre la necesita y bastante bien. Así que vamos a ver si le podemos dar esa reparación que necesita básica y ya podemos acometer el resto de modificaciones o desmodificaciones según le interese a su propietario. Lo iremos viendo, si la quiere restaurar como si fuera un equipo de origen o no. Así que vamos a continuar con ello y veremos a ver si por lo menos la AM la podemos dejar como estaba. Bueno, pues como hemos estado ya investigando unas cuantas cosillas, ahora lo que haremos será una prueba para ver qué es lo que le ocurre a este equipo. Porque, bueno, gracias también a la ayuda del amigo Iván, pues hemos ido filtrando un poco todos los problemas que nos podíamos encontrar. Y aún nos quedan. Pero bueno, después de esta parte, lo que vamos a hacer va a ser lo primero, hacer una prueba para tener constancia del audio y los problemas que tiene en banda lateral este equipo. Pero, pues como ya hemos dicho, gracias al amigo Iván, nos ha dado unas pequeñas pautas para ir eliminando un poco posibilidades. Ahora, por ejemplo, está alimentado con fuente de alimentación externa porque hay a veces que la propia fuente de alimentación lleva tal daño que provoca a veces el que las interferencias se cuelen y se metan al equipo. Y eso puede provocar ciertos problemas. En este caso no es así, pero lo hemos descartado, por así decirlo. Luego, otro de los problemas que posiblemente sean también podrían ser condensadores electrolíticos.
Eso es un ejemplo. Y de esto sí que seguramente haremos también el recauchutado de los condensadores electrolíticos, por si acaso. Ya de por sí, estos grises ya nos ha dicho que son muy viejos, y si es así, es que son muy antiguos. Pero bueno, cambiaremos todos, tampoco lleva muchos, cambiaremos todos. Y luego, otro detalle es esta placa añadida. Esta placa añadida, por lo visto, es un PLL, bueno, un circuito contador, ya que el PLL lo lleva aquí, pues este es un circuito contador para ampliar la cantidad de canales que puedes añadirle, ¿no? Pues este circuito lo vamos a eliminar, y posiblemente haremos fotos previamente para no llegar al error de que igual no es el responsable y podamos dejarlo otra vez en el mismo estado. Entonces quitaremos estos cables, y estos que son los del conmutador irán donde van estos cables, con lo cual esta placa desaparece. Esta en principio sí que es de origen, y según parece se solía utilizar esta placa para crear los altos. Este equipo originalmente debía de crear, tenía 40 canales de CB, los 40 de medios, más los 40 de altos, 80 canales en total. Y esto debía de crear el desplazamiento para tener los 80 canales. Pero bueno, por circunstancias, en este caso, no sé si es que han hecho algún cambio o es que lo han conectado de otra manera. Lo que hace es activar un desplazamiento de unos 4 kHz. Entonces veremos si deshaciendo estas modificaciones conseguimos que esto vuelva a su estado natural. No lo sé, ya iremos viendo poco a poco. Y luego, por último, una de las cosas que sí que hemos descubierto, y vamos a hacer el ejemplo ahora para ver cómo suena, es el filtro. Lleva dos filtros de cristal, que son uno el de AM, que es este, que es un filtro de cristal, y luego este, que es el filtro de bandas laterales. Es un filtro más estrecho, hecho a base de cristales. ¿Qué pasa? Que estos filtros son muy especiales porque están hechos para 7,8 megaciclos. Entonces estas composiciones no las vamos a encontrar ahora. Si tenemos suerte, si es que por un casual tiene rotura, si tenemos suerte a lo mejor podríamos encontrar los cristales. Pero bueno, no sé. Ya veremos. Esperemos que no sea esto, aunque sería lo más fácil. Esperemos que no sea esto porque sería lo más complicado de encontrar. Y en AM, por ejemplo, esperemos que tampoco sea esto. Vamos a hacer la prueba de cómo se escucha en este momento, y ya seguidamente vamos a empezar a hacer todas las modificaciones. De momento ya tenemos arreglado lo de la parte de AM, ya modula en AM, que es cambiando el transistor a un tip 31, no, un tip 41, mejor dicho. Perdón por la confusión. Y con el tip 41 parece que funciona. Es un amplificador de audio, se utiliza como etapas intermedias de audio. Y la verdad es que como es capaz de conducir 5 amperios, ya estamos por encima de lo que este equipo es capaz de dar. Porque el que había era un modelo que era muy justito de 2 amperios. Con lo cual son los 2 amperios que ya está funcionando este equipo. Podría ser el responsable de los problemas que teníamos. Con lo cual, pues vamos a intentar solventarlo. Todo el resto, AM ya la tenemos modulando, con lo cual no sería el problema. Y bueno, también nos queda todavía el tema de lo de las bandas y demás. Se desactivarían todos los conmutadores, que los tenemos en otra función, en el cambio de bandas. Pues activaríamos de nuevo el de modulación, activaríamos algunas cosillas. Luego el potenciómetro de potencia también lo que haríamos sería volverlo a restaurar aquí, de tal manera que le podríamos regular la potencia en AM, la potencia de portadora, para luego dejar paso a la modulación. Así que vamos a dejar paso a la prueba, y seguidamente vamos ya con lo que nos atañe, que es la reparación en sí. Vamos a empezar a deshacer muchas cosas, y a cambio de condensadores y demás. A ver si conseguimos que los filtros no sean los responsables. Esperemos, ya veremos. Bueno, esto sería la grabación en AM en lo que sería la banda de CB. Estamos en 27205, más o menos dentro del equipo, lo que nos permite, y esta es la modulación que nos da, tal cual. Aquí hemos puenteado el filtro de AM, pero bueno, luego lo veremos en una parte de altos, o en 10 metros, luego veremos la frecuencia.
y veremos que suena un poquito mejor que ahora. Pero bueno, yo lo que quiero mostrar con este fragmento va a ser lo que está ocurriendo en el equipo en este momento, en la banda de CB. Vale, pues vamos a pasar a USB y lo escuchamos, porque en bandas laterales ahora sí que tenemos el filtro activado. Así que vamos a verlo, tanto activado como puenteado. Aquí estamos en USB y en USB sintonizamos la notación más clara y más natural que divisa 700, un poquito más abajo y un 650 quizás. Bueno, puede que no, puede un poquito más arriba, vale. Por aquí más o menos, no sé, más o menos. Ya veis que no es del todo buena. Habrá que ir viendo un poco en las bandas más altas que funciona un poquito mejor. Pero bueno, ahora vamos a ver la diferencia. Esto es con el filtro activado y ahora vamos a puentear y desactivar el filtro. Con lo cual le hacemos un puente, vamos a verlo. Vale, aquí tenemos puenteado el filtro y esto nos permite pues un ancho de banda más amplio y por tanto una mejor sintonización. A ver, hola. Así hacia abajo, mal. Un poco más arriba. Otro poquito más arriba. Otro más. Y tendremos una voz lo más natural posible. Más o menos puede que estemos por aquí. Pero veis que el ancho de banda se ha hecho más grande. Ahora vamos a verlo en LSD. La emisora se escucha Vale, aquí tenemos el filtro puenteado, lo cual nos permite resintonizar. Abajo, bueno, hacia arriba, un poquito hacia arriba, 500, 600, vale, ahí es demasiado, en 500, 510, bajamos un poquito, 490, 460, algo más natural, 440, y un 420, vale, un 440, 450 todavía. Bueno, pues ahí veis que con el filtro ya puenteado, pues nos deja una modulación menos corrosiva y más sintonizable. Pues esto es lo que le ocurre a este equipo. Pero bueno, quería hacer esta prueba para ver cómo se escuchaba y para que hubiera constancia de una modulación de los errores que tiene el equipo, ¿no? Y estos hay que solucionarlos. Los de AM los hemos solucionado, pero ahora falta solucionar los de banda lateral. Y los hemos solucionado entre comillas. Así que vamos a verlo cómo se oye el equipo ahora en bandas altas. Aquí estaríamos en AM y habría que volver a centrar un poquito, ¿no? Vale. Por aquí. Más o menos. A ver, bajamos uno. Perfecto. Este sería el centro perfecto. Vale, ya estamos en AM. Y en AM, bueno, ya veis, os habréis dado cuenta de que realmente en AM ya modula. Y es porque al cambiar el transistor hemos utilizado un TIP 41, mejor dicho. Un TIP 41. Y funciona perfectamente, con lo cual pues la AM en parte la hemos solucionado. Ahora estamos en 28522 más o menos, está fuera de centro, pero es irrelevante la frecuencia. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar a USB. En AM ya estáis viendo que se oye mucho mejor. Por algún motivo las bandas altas se oyen bien
y sin embargo en banda CB se oye un poquito mal. Se oye bien AM, pero no se oye del todo bien. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en banda lateral con y sin puente en el filtro. Más o menos estaríamos en 450, sí, 450 aproximadamente. Y aquí veis que tenemos con el filtro conectado. A ver, un poco más arriba. No, demasiado, un poco más abajo. Ahí más o menos. Esto sería un 440, 430. Vale, yo creo que ahí se oye muy bien. Veis la calidad de USB, tal cual con filtro. Y ahora vamos a pasar al puente del filtro. Vale, puenteamos y veis que abre el ancho de banda y la calidad es mucho mejor, mucho más natural. Pero claro, estamos sin filtro. Vamos a ver el USB. Un poquito más arriba quizás. No, aquí hacia abajo estamos bien. Vale. Esto sería sin filtro. Está puenteado el filtro y veis que el USB funciona perfectamente. Con lo cual, pues bueno, algo pasa. Parece que con el filtro lo solucionamos, pero algo está pasando. Si volvemos a activar el filtro. Vale. Veis que además hace y provoca desplazamiento. Con lo cual algo está ocurriendo y no sabemos si es un error en el filtro o puede que sea un error en algún condensador electrolítico o cualquier otra parte que afecta al filtro. Así que bueno, ya tenemos aquí una muestra y a ver qué es lo que ocurre. Bueno amigos, pues ya tenemos aquí una parte hecha y hasta aquí hemos podido hacer varias cosillas. Como por ejemplo podéis ver un poquito el cambio de los electrolíticos, está hecho completamente. Esa es una de las cosas. Luego hemos hecho también, hemos averiguado ya por fin por qué en el USB no modulaba. Y eso es una prueba que la haremos más adelante, en la siguiente escena. La vais a ver cómo funciona ahora, ya modula más o menos correctamente, aunque faltan flecos por mejorar. Pero bueno, tiene un pequeño dilema que luego lo veréis. Pero básicamente hemos cambiado de electrolíticos por asegurarnos, porque realmente no nos fiábamos, nos han salido electrolíticos que estaban un poquito fuera de capacidad, no nos hemos encontrado ninguno ni cortocircuitado, ni tampoco ninguno con un ESR demasiado alto, o vamos a decir un poco escandaloso. Pero los hemos cambiado por seguridad, porque eran condensadores muy antiguos. Y en este caso, por ejemplo, aquí vais a ver la cantidad de condensadores que hemos cambiado. Hemos cambiado todos estos, que son la totalidad de lo que es el equipo, ¿vale? Veis estos grises, son los que más llamaban la atención. Aunque estos azulitos sí que eran originales de Uniden también, pone Uniden, pero bueno, los hemos cambiado. Ante la duda, los hemos cambiado. Y una vez hecha la parte de los condensadores, pues bueno, hemos hecho una alineación. ¿Qué ocurre? Que con la alineación sí que lo que hemos tenido que hacer a la hora de corregir tanto carrier como VCO no nos daba de frecuencia. ¿Qué es lo que ocurría? Que al estar prácticamente unos kilohercios fuera de frecuencia, nos ocurría que en el LSB se acentuaba más el problema de que no se oía bien. Entonces, ese sonido ya ahora sí que lo asimilamos a que no es un problema del filtro de cristales de banda lateral, sino que es un problema más bien de que el equipo está fuera de frecuencia. Al no poder alinearlo correctamente, estar 3 o 4 kilociclos por debajo, realmente el cristal estaba a unos 2, el cristal normalmente suele ser de 2,4 kilohercios de ancho de banda, con lo cual estamos fuera de banda. Si es más o menos 1,2, 1,3 kilohercios, pues la verdad es que estábamos fuera de banda, con lo cual el filtro no deja pasar bien esa modulación. Eso es lo que nos estaba ocurriendo.
Hemos conseguido, jugando con los condensadores que acompañan a los cristales, porque esto forma parte de una deriva de los propios cristales. Los cristales parece ser que con el tiempo también se deterioran y van perdiendo, se van desviando de la frecuencia nominal. Entonces van perdiendo con el tiempo, con los años, van perdiendo esa frecuencia y en este caso han ido bajando de frecuencia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con los condensadores cerámicos que suele llevar a los lados y demás, hemos hecho unos pequeños cambios y hemos conseguido llevarlo. Si os fijáis, aquí abajo, ese condensador lo hemos cambiado para que nos dé un poquito más de capacidad y nos ha ayudado a llevarlo a la frecuencia. También por debajo hemos añadido a este cristal, que es el cristal de referencia para hacer los cálculos, el de 10240, le hemos añadido un condensador cerámico por debajo, porque el que le acompañaba por aquí arriba era de 18 picos. Se lo hemos bajado a unos 6 picos, con lo cual hemos hecho que la frecuencia vuelva a subir. Si estaba en 10236, ahora lo tenemos en 10239 con algo. No nos importa esa frecuencia de 10240, pero sí que nos importa la frecuencia que nos resulta en lo que sería la parte de, además lo dice en el manual de servicio, no nos interesa o no nos importa la de 10240 de ese cristal en sí, porque lo que hemos intentado conseguir ha sido que la frecuencia de referencia, que era un mega 200, creo que es un mega 240, creo que era, no, 1230, creo que era un mega 230. Pues esa frecuencia que lo hemos de conseguir en este TP, que si no me equivoco era, ahora no recuerdo qué TP es, si es TP3 o un TP4, no recuerdo bien. Pero ahí tomamos esa referencia y esa referencia nos sale esa frecuencia. Eso es importante porque de ahí saca los cálculos de los canales. Entonces es es una frecuencia de referencia. No es ni carrier ni VCO, porque llevan cristales aparte, pero ese cristal controla otras cosas. Y eso es importante porque también afecta a la hora de reajustar todo el resto del PLL. No en el carrier, pero sí en el VCO. Afecta un poco. No es el responsable de VCO, pero sí que afecta. Con lo cual no lo tenemos que llevar a los 10240 exactos, sino que tenemos que ajustar sobre ese TP para que tengamos esa frecuencia de referencia. Y cuando ya tenemos esa frecuencia de referencia, entonces es cuando ya podemos el ir haciendo todas las alineaciones. Ahora está más o menos alineada, lo veréis un poco, que sonará bastante bien, estará casi más o menos alineada en lo que es la banda de CB, en la banda de medios. Pero bueno, por lo demás, esa parte la tenemos ya hecha. Hemos cambiado condensadores también de fuente de alimentación, por si acaso, aunque no estaban en mal estado, pero por si acaso están hechos ya. Y bueno, una vez que hagamos la prueba, vamos a seguir continuando con las modificaciones, o mejor dicho, desharemos estas modificaciones, que será esta, restauraremos también lo de la modulación y restauraremos también lo que es el potenciómetro exterior que hay para la potencia en AM. Ese lo vamos a volver a dejar donde estaba, que sería por aquí arriba. Aquí falta una resistencia variable que habrá que recolocarla y esos cables los llevaremos a esa resistencia variable. Con lo cual vamos a cometer todas las modificaciones, porque una vez eliminado esto se quedará en banda de medios y tendremos aquí también este cristal, es el que nos generaría altos. Veremos a ver si podemos volver a restaurar digamos, esta conmutación de dos cristales para tener los altos, y se quedaría ya funcionando correctamente con sus 40 canales más los otros 40 de altos. Vamos para allá, hacemos la prueba y vemos que ya modula aproximadamente bien. No del todo, aún le faltan flecos, puede que sea un problema de finales, pero faltan muchas cosas por hacer aquí todavía. ¿Os gustaría disfrutar de vuestra plataforma de televisión en streaming a un precio muy económico? Hacedlo con Goinbas, que tiene los principales canales y servicios a un buen precio y además
podéis beneficiaros de nuestro código de descuento del canal de un 10%. Solo tenéis que hacer una cuenta gratuita y después elegir las suscripciones que más os gusten. Servicio de asistencia en cualquier momento y reembolsos fáciles y rápidos si no estáis satisfechos. Visitad Goinbas a través de nuestro enlace exclusivo y a disfrutarlo, amigos. Bueno, ya tenemos aquí un montón de cosas hechas, prácticamente está terminada, salvo por un ligero detalle que ya contaremos después. Es un detalle estético, nada más. Y bueno, aquí hemos hecho un montón de cosas. Como podéis ver, se ha quedado aquí solamente esto. Hemos quitado la famosa placa con todo lo que conllevaba, más un montón de cables, un montón de cosas. La placa famosa que era esta, que era el PLL añadido. Sí, añadía un montón de canales, de bandas, pero tenía un problema, y es que eran canales con unos saltos muy dispares. Entonces te podías encontrar 5 o 6 canales al principio de la banda y luego otros 20 o 30 en 10 metros. En fin, era un poco caótico, con lo cual no era una placa muy recomendable. Originalmente, esto, aunque parezca un añadido, esta placa es original. Tiene un número de referencia, además, y esto sí que es original porque era la que llevaba los dos cristales para medios y altos. ¿Qué ha ocurrido también? Que en el tema de los cristales, por ejemplo, no hemos podido tampoco el localizar el cristal exacto. Pero bueno, en su defecto, también hemos podido el encontrar unos cristales que, por ejemplo, en este caso, hemos usado un cristal de 11289,6, que son estos cristales, que hemos podido conseguir lo más parecido. Y bueno, ¿cuál es la pega? Que perdemos los 7 primeros canales. Pero bueno, como ya dijimos en su momento, esto lleva un multiplicador, y con este cristal lo multiplica por 3, le suma el VCO, que en este caso puede ser o el 1 con un 1430 o el 40 con un 1870, creo recordar. Entonces, toda esa variación del VCO es la que saca un poco la frecuencia de referencia de VCO. Y luego lo que hace es restárselo al carrier, que sería 7800, y ahí te sale la frecuencia fundamental. Pues bueno, una vez que ya tenemos esto más o menos funcionando, pues ya tenemos aquí, hemos recableado todo, hemos conseguido también activar el PA que nos faltaba un cable, que era este, por ejemplo. Luego también sí que es verdad que el ajuste de esto es un poquito, bueno, extraño, vamos a decir corrosivo. No sabría darle un nombre, ¿no? Porque cuando ajustamos, como lleva un ajuste central en lugar de un ajuste independiente de las bandas y modos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando conmutas de banda, si lo hemos ajustado en medios, AM, USB y LSB funcionan de distinta manera, con lo cual el ajuste lo has hecho en este, pero en este se desajusta. Deduzco que puede ser por ciertas capacidades. Lo he intentado compensar con esto para poder llevar un poco la frecuencia. Esto es añadido mío, no es original, esto debería estar limpio originalmente. Pero bueno, es una pequeña forma de hacerlo funcionar. ¿Cuál es el funcionamiento ahora? En este caso, lo que va a hacer es los 40 principales los va a tener bien ajustados, y habrá una diferencia en lo que serían los 40 de altos. 40 de altos que empiezan en el 7 y acabarían en el 87. Son 40 canales, pero perdiendo los 7 primeros canales de altos. Que bueno, sí, es verdad que son los más fundamentales, pero no. Es igual. De momento, al menos tienen los 40 canales que funcionan perfectamente. Es una cuestión de encontrar un cristal adecuado. Pero funciona perfectamente. Lo dejo calibrado en USB. Luego lo veréis porque haremos muchas pruebas. Ahora hay que hacer los ajustes. Lleva prácticamente ajustes de frecuencia, están hechos ya, pero hay que hacer ajustes de
de potencia, de envolvente, de unas cuantas cosillas. Del Smitter también, de recepción. Y la veremos funcionando y la probaremos a SDR. Y bueno, salvo por ese pequeño detalle, funciona bien, pero bueno, debe haber una diferencia de capacidades, ya no sé si por condensadores o por cristales de cuarzo que están deteriorados. Y también han variado sus capacidades y eso provoca pues que haya una diferencia de funcionamiento en cada modo. Puede ser, ¿eh? Es la única explicación que le encuentro. Posiblemente alguno de vosotros, si tenéis más idea, es posible que me digáis o una posible solución o el por qué. Porque también es posible que no tenga solución. Pero bueno, aparte de eso, ya está funcionando. Tenemos el RF Gain perfectamente funcionando. También la potencia, tenemos aquí ya la potencia funcionando en AM perfectamente. El interruptor de modulación, todo. Luego se le ha cambiado también el modulador, como ya sabéis de antemano. Y bueno, más cosas. Prácticamente por esta parte está todo limpio y bien reconectado, como estaba originalmente. Lo que sí que no hemos restaurado sería el tema del CH9, porque ahí lo que hemos hecho es reutilizarlo para las bandas. Por lo demás, veis que por ejemplo la placa ahora está muy limpia, hemos eliminado todos los cables posibles. Esto, aunque no es de origen, pero bueno, como funciona y debe ser como una compensación para el RID, pues bueno, lo vamos a mantener. Es una simple resistencia, tampoco pasa nada. Y por lo demás, pues bueno, hemos hecho aquí algunas compensaciones también. Esto sí que lo hemos añadido para compensar un poquito y recalibrar la frecuencia, una frecuencia de referencia. Y por lo demás se ha quedado intacto. Hemos restablecido también el interruptor. Tenemos un interruptor nuevo que también lo compramos, que son este tipo de interruptores. Aunque es de 3 posiciones, no es el origen de 2 posiciones, pero la del medio nos deja un margen bueno, para dejarlo ahí un poco en desconexión, ¿no? Realmente tenemos aquí el funcionamiento de las 3 posiciones y podemos alimentar externamente o utilizar la fuente de alimentación. Hemos eliminado el diodo, con lo cual esa caída de 0,7 que teníamos como una especie de antirretorno para que no se mezclaran las tensiones hacia la fuente, pues provocaban que luego al equipo le llegaban 0,7 menos. Pues bueno, ahora ya no los tiene, está de origen, este es el diodo de protección de inversiones de polaridad y poquito más. La verdad es que está funcionando perfectamente. Con lo cual solo nos queda el probarla y hacer todos los ajustes pertinentes. Con lo cual vamos a ir haciendo unos pequeños ajustes, no todos, prácticamente muchos sí estarán hechos, pero vamos a ver alguna cosilla y luego ya pasaremos a las pruebas para ver cómo suena y cómo está funcionando, centraje de frecuencia, como ya sabéis, lo típico que hacemos a SDR. Pero básicamente este equipo lo tenemos listo. Solo nos queda un pequeño detalle que ahora vais a ver cuál es. Bueno, pues como podéis ver, el pequeño detalle que nos queda, ese fleco, sería este. Aquí tenemos el Squell y el PA ya lo tenemos funcionando, ya lo veréis un poco funcionar. Y cuál es el dilema. Y esto lo voy a tomar un poco también como aviso, como advertencia para que no os ocurra a vosotros. Y para que no tengamos este tipo de prácticas. Y es que, bueno, como podéis ver, hemos sacado todos los botones, menos este. La intención era el haber limpiado a fondo la carátula. No hemos podido, le haremos una pequeña limpieza para dejarlo un poco curioso, pero bueno, está bastante bien, está en buen estado. Tampoco hay mucho que mejorar, pero le habríamos dado un lavado. ¿Qué ocurre? Que al intentar extraerlo, pues, ¿qué hemos provocado aquí? Ahora lo vais a ver. Y es lo siguiente. Como podéis comprobar aquí, ¿veis? Al intentar extraer con las pinzas, ya sea con alicate, un destornillador haciendo palanca, pues lo que ocurre, ya no solo podéis dañar esto, sino que, como me ha ocurrido a mí y no lo he podido sacar, podéis dañar también esto. Hay unos extractores de palancas que se meten aquí que podéis utilizar para extraer sin dañar la parte de la carátula. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Como podéis ver, en algunos de ellos, ¿veis este lo teníamos con algo pegado, ¿veis? Pues
ese tipo de cosas, el usar pegamentos, no se os ocurre usar pegamentos. Podéis calzar con papel y demás, pero no uséis pegamentos. Y van todos bastante duros, pero este está muy pegado y no me ha dejado extraer. ¿Cuál es el riesgo? Que puedo hacer el animal destrozar el botón, que no encuentro repuestos, pero al final me puedo cargar el propio potenciómetro y no es mi intención. Con lo cual yo he parado ahí y se ha quedado ya pues prácticamente bloqueado ahí, y lo que hacemos es, pues por preservación del mismo, dejarlo como está, que más o menos está bien conservado. Y lo único que haremos será intentar restaurar con pegamentos de mezcla, intentar restaurar un poquito esta zona para que se note menos el bocado y rotularlo un poquito para disimular ese brillo que le falta, ese cromado. Bueno, intentaremos hacer una pequeña labor de manufactura y veremos a ver si se queda bastante disimulado. Por lo demás, funciona perfectamente, pero bueno, la cosa es esa, que hay que intentar evitar usar estos pegamentos, porque estas carátulas tienen que poder ser desmontables. Así que vamos a continuar con ajustes, ya lo tenemos listo, pues continuaremos con ajustes y haremos las pruebas, que la veremos ya montadita y funcionando. Así que amigos, vamos para allá. Bueno, lo primero que quiero recalcar, sobre todo, es un poco el hacer un repaso de todos los ajustes que lleva este equipo, o al menos de los principales. De frecuencia ya la tenemos más o menos centradita, porque hay varias bobinas, por ejemplo, que son de nivelación, que son estas dos. No recuerdo bien si eran L3 y L4. Pues estas dos son de nivelación. Esta es la que le da el nivel de tensión para que el PLL tenga tensión en todas las bandas. Entonces, cuanto más alta es la banda, si le hemos dado en una banda muy baja, pues puede que lleguemos arriba y nos quedemos sin tensión. Ese es uno de los problemas. Hay formas de compensar eso, que de hecho muchas de las modificaciones que llevaba hechas eran también con una intención de compensar, porque claro, como llegaba hasta prácticamente 29 MHz, en la parte más alta de 10 metros, pues claro, necesitaban tensión. Y entonces de alguna manera se puede compensar. Entonces, alguno de esos cables era precisamente para eso. Luego, una vez que ya hemos hecho el ajuste tanto de niveles de tensión de PLL, como por ejemplo todo el centraje de frecuencia, este también afecta a los niveles de PLL. Pues bueno, por aquí tenemos también las dos bobinas. Este condensador variable es el que ha habido que cambiar para compensar la pérdida del cristal de cuarzo, y este es el que ajusta USB. Entonces de este cuelgan los demás. Cualquier cambio que hacemos en este afecta a estos de aquí, con lo cual si este se va, estos se han ido también, pero el que principalmente hay que ajustar es este, y luego estos otros dos. Este es USB, que es el principal, y luego ya pasaríamos a AM y LSB con bobinas. Estos ya nos dan mucho margen. Las bobinas nos dan mucho más margen que los condensadores variables. Luego el otro tema también para compensar, pues bueno, ha habido que poner aquí algún condensadorcito para que el cristal de cuarzo que hemos puesto de la banda de altos, esta es el cristal normal, pues digamos quede un poco más compensado con respecto a al de la banda de medios. Entonces aquí hacemos medios y altos, y con estos cables se siguen manteniendo y hacemos el medios y altos. Más cosas también a destacar sobre todo esto. Bueno, todos estos ajustes, la recepción la vamos a comprobar ahora, pero no la vamos a tocar, no es necesario. Estaba muy bien de oreja, ahora lo veréis. Y luego, más cosas. Tema de resistencias variables. Esto sí que es el ajuste de vías. Estas dos de aquí. Aquí tenemos el ajuste si no me equivoco, es del el nivel de transmisión. Cuando aquí hay una resistencia, que no sé si es la VR10, es la que ajusta solo en el S-meter. Cuando transmitimos pasa a modo de transmisión, la medición de la aguja. Entonces esto ajusta
el nivel que queremos que marque en nuestra aguja. Si estás con 4 vatios, pues intentarás ponerlo en 4. Si la has subido de potencia o le has hecho alguna modificación en la potencia, pues bueno, podrás ajustarle una potencia mayor, por ejemplo. Luego este, por ejemplo, es el desmitter, un smitter general, tanto como para AM como para en las bandas laterales. Luego aquí tenemos el ALC, esta de aquí, que es la VR7, famosa VR7, que se la hemos cambiado, era originalmente de 10K y se la hemos puesto de 3K porque nos sobraba recorrido. Y ahora ya hemos ajustado el ALC. ALC que está mezclado con AMC, con lo cual, aunque en AM aparentemente sí que saturemos, se deforma la envolvente, pero en banda lateral sale correctamente la envolvente. Eso lo veremos también en las pruebas. Esta de aquí es la que ajustaría la modulación. Entonces, cuando el smitter está con el interruptor de modulación, este es el que ajusta el nivel de modulación. Si no me equivoco. Creo que era este. No. Este igual no era. Igual era este de aquí. El de la modulación creo que es este de aquí atrás. Por ejemplo. Del resto tampoco hemos tocado mucho. No sé si VR3 era el que ajustaba la diferencia entre transmisión-recepción, por ejemplo. Y bueno, de aquí el resto de ajustes prácticamente tampoco ha habido que tocar muchos. Hay uno que luego veremos también, que será este. Esta es la bobina de potencia de salida, pero esta es la bobina de armónicos. Esta bobina ajusta, que es la L39, si no me equivoco, pues ajusta la supresión del armónico, del segundo armónico. La verdad es que va bastante bien, es algo bastante curioso y en el esquema también hemos de verlo, que es bastante interesante. Y bueno, así principalmente más cosas, tampoco hay mucho que destacar. Vamos a ver las pruebas a radiotest, tanto de recepción como esta de oreja, como de transmisión, para que veáis un poco cómo sale vamos a decir, la envolvente, y veréis un poquito cómo funciona. Vamos a verlo y veréis que el ajuste de modulación no está mal. Y en el smitter también. Vamos a verlo. Bueno, aquí por ejemplo, vamos a ver cómo suena. Ahí estamos en AM en menos 100 dBm. Y se oye bastante bien, la verdad. Todavía tenemos algo de señal. Menos 100 dBm con una señal de unos... Vamos a verlo un poco por aquí. Una señal de unos casi 2. 1,5, 2. Y la verdad es que se oye bastante bien. Vamos a probar a ver cómo está ajustado con los 100 microvoltios, que es los que indica el manual de servicio. Ahí están los 100 microvoltios con una señal 9, como podéis ver, ¿vale? Y si ahora lo ponemos en un menos 118, vamos a ver qué es lo que se oye. Ahí ha cambiado la señal. Y todavía lo seguimos escuchando. Sí, perfectamente, muy bien. Pues entonces, de recepción la verdad es que va bastante bien. No vamos a tocar mucho. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver un poco la transmisión y veremos el smitter qué tal funciona. Vale, pues como podéis ver ahora, veis en el smitter, tenemos la modulación al máximo. Si nosotros le vamos quitando ganancia de micro, eso sería portadora. Esto es portadora con unos 4 vatios y luego ya subimos potencia y ahí tenemos los 14 vatios. Así que el equipo está rindiendo al máximo, muy bien. Y vamos a probarlo un poco en banda lateral, a ver cómo responde, con un pequeño doble tono, aunque más adelante veremos un pequeño vídeo específico en el cual vamos a ver un poco la envolvente, entonces nos dedicaremos plenamente a ello. Usaremos este equipo como referencia, pero quiero hacer un pequeño vídeo en el cual expliquemos un poquito el tema de la potencia en AM y el margen de modulación. Porque si no, si le subes de potencia, pues bueno, eso ya lo veremos en un próximo vídeo. Solo específico para el tema de ver las envolventes, qué significan
y cuáles son los problemas de tocar los niveles de potencia. Y bueno, ahora tenemos esto en AM, vamos a pasamos a USB. En USB ahora con un tono simple tenemos a tope, pero realmente esto hay que hacerlo funcionar con un doble tono, evidentemente. Así que vamos a inyectarle un doble tono. Vale, veamos la inyección de doble tono. Vale, parece que da menos potencia, pero sí nos deja ver una envolvente que de otra forma no vemos. Y eso lo vamos a ver ahora. Vale, pues aquí vamos a ver un poco las envolventes y os daréis cuenta de más o menos de lo que estábamos hablando. Ponemos la ganancia de micro al máximo, ¿vale? ¿Veis? Eso es la envolvente que sale muy correcta. Solo está dando unos 8,36 vatios con envolvente, aunque con micro da más, pero eso es para ver las envolventes, ¿vale? Podemos darle un poquito más de potencia. El pico veis que da un 11,7, 11 vatios es lo que pide el manual de servicio, aunque es un final el cual admitiría hasta unos 18 hasta 20 vatios de pico, pero no lo forzamos. No solo no consume tanto, sino que además deformaríamos la envolvente. Y así sale una envolvente correcta. Esto es banda lateral, para que veáis que esa envolvente no es mala, ha salido muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nos ponemos en AM? Si desactivamos el doble tono, vamos a verlo. Desactivando el doble tono, pues tenemos esa envolvente. Sí que es verdad que aquí se dispara un poco porque al ajustarlo en banda lateral, esa envolvente se nos va un poquito. Pero bueno, aún así funciona muy bien y por tanto le vamos a dejar el ajuste así porque ahí emite perfectamente. Cuando digamos que la inyección del tono suele provocar que es muy intensiva, cuando una modulación pues depende mucho del preamplificador de micros de mano, cápsulas dinámicas que tienen menos nivel, que es una modulación que es más de altibajos, con lo cual esto no lo vamos a sobrepasar nunca vamos a llegar a este nivel de los 30 milivoltios de inyección, sino que va a ser un poco más aleatorio, con pequeños picos que igual ni siquiera son tan fuertes de 30 milivoltios, porque con 4, 5 o 10 milivoltios es más que suficiente. Con lo cual en AM pues no vamos a provocar nada extraño. Así que bueno, hechas las pruebas, ya tenemos el equipo funcionando y lo que vamos a hacer es un poco escucharlo. Y esto sí que lo vamos a hacer ASDR, como nos gusta hacerlo siempre, y veréis un poco qué tal modula con su micro original de mano, que es una cápsula dinámica bastante buena, según algunos. Así que bueno, parece que tiene una buena fama. Pues vamos a ver qué tal funciona. Bueno, pues aquí, como podéis comprobar, estamos saliendo en AM y sale la modulación bastante buena. Como podéis ver, aquí estamos viendo niveles de potencia. Ahí tenemos la indicación de los 4 vatios de portadora y luego lo que tenemos es el ancho de modulación, que ahí veis como la aguja modula sobre la portadora de 4 vatios. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace en modo de modulación, que solo funciona en AM. Vale, esto sería en AM y como podéis ver no sobrepasamos nunca el 100%. Hola. ¿Veis? Pues ese es el ajuste que tiene. ¿Qué pasa? Que como dependemos de USB, pues así es como suena y este es el ajuste a través de USB. Vamos a ver la banda lateral qué tal funciona. Vale, aquí ya sería USB, está perfectamente centradita y bueno, esto es como funciona, está dando los picos de unos 18 vatios de pico, cosa que no está nada mal, podría dar incluso menos, pero bueno, con la modulación da estos picos y va muy bien. Ya estáis viendo cómo funciona.
aquí no activo el interruptor de modulación porque el Smitter no funciona en modo modulación en bandas laterales. Pero por lo demás, veis que modula perfectamente. Así que, bueno, es lo que puedo mostraros. Aquí sí que podemos entrar, por ejemplo, la señal, bueno, aunque nos hace ver algún pequeño silbido de interferencia, pero bueno, por lo demás, vale, vamos a mover un poco para que ese ruido desaparezca. Vale, ahí tenemos ya el ruido totalmente desaparecido y ahora vamos a ver LSB qué tal modula. Esto sería LSB y bueno, aquí puede que peque un poquito de un pelín de desajuste, pero bueno, no sé si con el tiempo, también cuando lo activamos, volverá a coger temperatura y se nivelará un poco, ¿no? Pero bueno, siempre podemos tocar un poquito hasta que la modulación nos resulte lo suficientemente natural. Vamos a ver si nos deja con el destornillador y lo vais a ver in situ. Entonces, a ver, si yo intento así, mira, ahí sí, perfecto. Yo creo que ese era el toque principal para dejarlo natural. Esto es muy normal porque en estos equipos, a raíz de las temperaturas, ya sea verano, invierno, si estamos con calefacción, si hace frío dentro de casa, pues bueno, el equipo lo nota y los cristales de cuarzo y demás componentes que hacen el oscilador, pues bueno, tienden a patinar, ya que no llevan osciladores modernos de los de compensación por temperatura, pues bueno, no queda otro remedio que utilizarlos así. Así que ya habéis visto cómo funciona. Estoy a un par de dedos del micro y la verdad es que suena muy bien el equipo. Por tanto, ya lo tenemos funcionando perfectamente. Así que amigos, pues bueno, vamos a pasar con las siguientes pequeñas pruebas que vamos a hacer. Aún haremos una prueba más y un pequeño, bueno, resumen, explicación a través del esquema teórico. Bueno, como otra opción a destacar también, como podéis ver, ahora estamos como se ve aquí, estamos en altos, hemos pulsado la tecla para entrar en altos y bueno, esta es la pega que tiene el cristal que hemos utilizado o que hemos podido utilizar para trabajar en altos. Y como podéis ver, estamos desplazados prácticamente 1 kHz en AM. Pero bueno, vamos a ver en banda lateral, en USB, que nos oiremos mucho mejor, y ahí lo hemos podido centrar un poco mejor. Hemos tenido que elegir un modo en el cual sí que queda centrado, y el otro, pues bueno, la AM la hemos sacrificado. Vamos a USB. Volvemos a sintonizar. Esto sería USB y si bajamos 50 Hz, más o menos, pues ahí tendríamos aproximadamente el centro, vale, unos 70 Hz, más o menos. Pues lo tenemos un poquito alineado en este punto, el cristal, y bueno, ahí veis un poquito cómo se oye, se escucha muy bien. Y estamos en el 1, pero os fijaréis que nos provoca que en vez de empezar en 415, que sería el canal 1, empezamos en 495. Ese es el único dilema. Si vamos un poco a lo que sería la tabla, si os fijáis un poquito, pues bueno, nos encontraremos que estamos en este momento en 485, no, que sería canal 7. Estamos en un canal negro de los de entre el 7 y el 8, que es 495. Entonces empieza aproximadamente en el 7 y luego acaban los 40 canales, como vais a comprobar ahora, en lo que sería 900,
935, que acaba aquí, en el canal 7 de lo que sería el altos. Bueno, este sería super altos. Aquí estaríamos en super altos. Entonces, bueno, nos perdemos los 7 primeros canales, que puede que sean los más, no sé, los más usados habitualmente, sobre todo por el canal 45, que sería el canal 5 de altos, que es 27.465. Pero bueno, al menos tenemos altos. De alguna forma tenemos altos y funciona perfectamente. Vamos a verlo cómo funciona. Volvemos otra vez aquí al punto de partida y vamos a ver. Vamos a altos. Bueno, 40. Cambiamos ahora al 40 y aquí estaríamos en 935. Como podéis ver, no ha cambiado nada. Y aquí estamos. Este es el margen de frecuencias, para que veáis un poco la tabla. Este es el funcionamiento. Lo hemos centrado en USB porque nos parecía lo más factible, pero bueno, se puede intentar centrar en AM. No nos deja mucho margen. El problema es que en AM nos deja mucho menos margen, entonces nos es más complicado el centrar el cristal. Pero en USB pues no hay ningún problema. El ESB ya se desplaza mucho, pero bueno, solo quería hacer esta pequeña prueba como inciso, ya que lo habíamos mencionado, el tema de utilizar pues el cristal de altos que habíamos insertado, encontrado como más parecido, y bueno, parece que funciona al menos. No es la función original de lo que eran los 40 canales de altos, pero funciona perfectamente. Ya estamos aquí con nuestro programita de control remoto de nuestro analizador de espectro, el Tainisa, y veis que hemos programado ya un ancho de banda para ver hasta el sexto armónico, desde 20 hasta 170. Siempre programamos con un poco de margen. Y tenemos aquí, la idea es suprimir el segundo armónico para que en los demás no tengamos un exceso de señal. Entonces vamos a ver un poquito, ajustando de esta bobina, que ya la hemos bajado directamente para poder hacer el ajuste, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Hacemos una transmisión, tenemos 27,75 dBm, y sin embargo el segundo armónico es muy alto. Estos son pequeños ruidos que no molestan, entonces los vamos a obviar, y veis que el resto de los armónicos no se disparan. Pues lo que vamos a hacer va a ser el ir subiendo esta bobina, que la tenemos al fondo del todo, y vais a ver cómo el armónico va bajando, el segundo armónico, que sería el correspondiente a 54.410. Conforme vamos subiendo bobina, ahora ya se empieza a notar más, lo empezamos a suprimir y ahí casi queda totalmente suprimido. ¿Veis? Es algo sencillo, es una bobina que apenas te quita potencia porque veis que no ha cambiado los dBm, sigue teniendo la misma potencia. Y si yo, por ejemplo, intento modular para que los picos sean más altos, ¡hola! El segundo armónico parece que quiere despertar, pero no consigue soltarse. Si yo ahora ese armónico, esta bobina la subo un poquito más, que era como la teníamos, vamos a ver. Si garantizamos, ¡hola! Sí, hemos suprimido ya casi totalmente el segundo armónico. Entonces, bueno, esto es una forma muy buena de ver cómo responde el equipo. Y estamos viendo que va genial. Así que lo tenemos ya ajustadito. Solo nos hace falta un pequeño maqueo, limpieza, reparación del famoso mando que estaba roto y poco más. Lo tenemos ya listo para funcionar. Así que vamos a ver un poco el esquema teórico, hablamos un poco sobre él y ya pasaremos a ver el equipo ya completamente montado y con una antena exterior recibiendo X, porque ya veremos qué es lo que se recibe. Si tenemos suerte, lo mismo tenemos día de propagación. Vamos a verlo. Ya estamos aquí en el esquema teórico y bueno, no sabría por dónde empezar, pero bueno,
Recordaréis que la primera avería, la más grave de todas, era que en AM no modulaba. Me estuvo volviendo loco un tiempo hasta que me hice un poco con ese esquema teórico que más o menos era el que me podía dar un poco la pista, ¿no? Para dónde buscar. Y ciertamente, realmente lo que estaba estropeado, y eso es lo que una de las cosas que cambiamos, fue esta, que precisamente era, aunque aquí veis que tenemos, este es el integrado de audio, el audio digamos que está directamente compenetrado también no solo con la salida y el PA, sino también con la propia transmisión. Veis que la propia salida está interconectada. Luego también la lleva por aquí y este es el, digamos, el transistor de preamplificación y luego este es el transistor de modulación. Este es el modulador que veis va conectado a través de AM. Cuando el conmutador lo ponemos en AM, pues bueno, el fallo estaba en este conmutador. Por eso era uno de los problemas. Luego nos hemos encontrado un montón de cosas, como por ejemplo la desactivación del PA, un montón de cableado para intentar sacar muchas bandas, la famosa placa de circuito impreso que ampliaba el PLL, pero era un PLL muy caótico. Entonces tampoco era una solución muy, no sé, no la vi muy correcta, ¿no? El mantenerla. Entonces, por eso decidimos al final eliminarla. Entonces fue cambiar este, no tenía un equivalente. Este, si vemos un datasheet, una hoja técnica, veremos que solo es capaz de conducir hasta 2 amperios. Cuando realmente es muy justito. Este equipo ya está pidiendo 2 amperios cuando está a plena carga, ¿no? Entonces, bueno, lo que decidí fue buscar algo, porque sabiendo que las modificaciones sobre la Superstar solían estar en transistores de audio, pues un TIP 41 nos vino muy bien para hacer ese cambio, ya que soportaba hasta 5 amperios. Entonces, digamos que ahora tenemos un modulador mucho más potente, tiene más capacidad de lo que lo tenía el otro y no va tan justo. Con lo cual va un poquito más sobrado a la hora de disipar y de soportar cierta corriente, ¿no? Pues bueno, este es el modulador, el 2SC1419C, que lo hemos sustituido por un TIP 41, muy típico de etapas previas de amplificadores de audio. Y bueno, más cosas a destacar. Desactivamos un montón de cables referentes al... Igual que añadimos el cable que faltaba del PA, que el cable que nos faltaba del PA realmente creo que era uno de estos, que era el que había que añadir para llevar al altavoz. Sencillamente, tampoco era algo muy complicado. No me acuerdo qué pista era, pero bueno, aquí veis un poco la fuente de alimentación. También la fuente lleva su regulación. Lleva aquí 2 Zener para el ajuste de las tensiones de referencia. Y por aquí llevaba una resistencia ajustable, que es esta, la 300B, que es la que ajustaría esa pequeña tensión de 13,8, 13,5, depende como quisiéramos, ¿no? Un puente rectificador también de onda completa, el transformador, los filtros de entrada, en fin, aquí tenemos un poco más cosas a destacar en todo esto. Igual que estuvimos destacando un poco el tema de restaurar esas modificaciones, de que el Smitter no medía la modulación, restauramos ese interruptor que lo habían reutilizado para crear más conmutación de bandas. Pues bueno, aquí tenemos un montón de ajustes, similitudes también con por ejemplo, una Superstar. Entonces, bueno, como ya para mí resulta el esquema base por excelencia, ¿no? El de la Superstar. Bueno, aquí veis un poco a lo largo del esquema los puntos críticos en los cuales se hacen pequeñas muestras para el ajuste de referencia de frecuencias, etcétera,
Aquí tenemos el cristal de 240, un cristal de los de referencia para el PLL. Aquí tenemos los cristales de Carrier, que son de 7,900, o sea, 7,797 y medio, y el otro será de 7,802 y medio. Y bueno, más cosas a destacar. Vale, si vamos subiendo, por aquí encontraremos TP1, TP2. Esto, si no me equivoco, es frecuencia de VCO, si mal no recuerdo. Y los TPs referentes a lo que sería Carrier, puede que fueran estos de aquí atrás, seguramente. Vamos a ver. Sí, pudiera estar entre TP10 y TP9. Es probable, vale. Y bueno, más cosas. Había por aquí un detalle, antes de que se me olvide, que es el ajuste, por ejemplo. Vamos a verlo. Que sería el que hemos tenido que hacer. Vale, esto no es la parte de recepción. Nos faltará por aquí, a ver si lo encontramos. Bueno, también es verdad, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos VR7, esta es la resistencia famosa, que es la del ALC, y al mismo tiempo toca AMC. Vale, esta es la parte que buscaba, que es la que ajusta VCO. Con lo cual puede que allí sí me había columpiado. Esta es VCO, que son las bobinas, y las de Carrier eran las que hemos visto antes. Esto sería el punto de Carrier, vale. Si las bobinas de Carrier puede que sean esto y estos dos condensadores, exactamente. Y más cosas por aquí. Vale, tenemos aquí el cristal. Este cristal es el que se conmuta con la placa famosa, que nos da medios y altos. Y aquí tenemos, por ejemplo, con CT3, este es el que ajusta USB. Y por esto es por lo que decía que, aunque ajustemos esto, si esto se va, también desbarajusta esto, porque en la frecuencia de este cristal para las bandas laterales depende, bueno, de AM y de LSB depende de USB. Con lo cual ajustamos esto y esto se queda otra vez centrado. Hay a veces que se desajusta mucho este condensador y estos prácticamente no varían. Estos dan más margen por ser bobinas, pero este condensador es el que nos ha dado un estado un poco crítico debido a que no podíamos el ajustar por la desviación de los cristales de cuarzo. Los cristales de cuarzo en general se nos habían ido de frecuencia. Luego también el problema de la modulación muy mala en banda lateral era debido a que al irse tanto de frecuencia los cristales provocaban que ese desplazamiento nos hacía salirnos del ancho de banda del filtro, con lo cual se nos oía mal porque estábamos fuera del filtro. Ya sabéis que en banda lateral el ancho de banda de los filtros suelen ser un 2,4, más o menos de una manera estándar, y a lo mejor en AM puede que sean, no sé si son 7 kilociclos, si son 7 kilociclos, y en FM son hasta 10-11 kilociclos aproximadamente. Pues claro, los filtros de banda lateral son los más estrechos, salvo que lleve Charlie Whiskey, que es más estrecha todavía, pues por lo menos los de banda lateral son los más estrechos. Entonces, al estar fuera de frecuencia es muy importante porque nos quedamos fuera de lo que es el ancho del cristal. Y eso es lo que provocaba esa modulación tan corrosiva que no se nos entendía nada. Así que, bueno, también más cosas aquí. Había un detalle a destacar con la parte del final. Bueno, como podéis ver aquí,
Bueno, yo os he dicho que era L38, pero no. No, o sea, L39, pero no, es L38. Y veis que aquí hay una... Bueno, sí, es verdad, era L39, entonces os lo he dicho correctamente. Ni más ni menos. Os lo he dicho correctamente. Aquí tenemos L39. ¿Veis? Esta es la bobina que se ajusta. L38 forma parte del filtro del paso final, o el filtro pasabajos. Pero, aún así, esta acaba ya matando del todo el segundo armónico. O esa es la intención con este condensador aquí. Véase también la importancia de que la bobina no está aquí arriba, sino que está aquí abajo hacia masa. Eso también es un detalle. Aquí hay un condensador, pero la bobina no actúa aquí arriba con el condensador a masa, sino que actúa aquí abajo en lo que sería la masa del condensador. Esto es muy importante. Aquí, por lo visto, lo establece con 39 picos y bueno, parece que así funciona bastante bien. Y no sé, creo que ya no había mucho más que destacar del esquema. No nos enrollaremos mucho más. Hemos hecho un breve repaso, que creo que está bastante bien. Y yo creo que con esto más que suficiente. Así que vamos a ver si vamos haciendo las limpiezas oportunas, el montaje y vemos finalmente cómo funciona. Cómo funciona el aire. Ya hemos visto la transmisión, pero bueno, queremos ver esa oreja a ver si logramos un día de bastante propagación. Vamos para allá. Bueno, pues como podéis ver, para finalizar, aunque no le he puesto todavía los tornillos de la tapa, pero prefiero tenerlo tapadito, queda más chulo. Aquí tenéis el equipo bien montado, con los apaños ya totalmente hechos. Y bueno, vamos a escucharlo un poquito, cómo funciona en recepción. Y para ello, pues vamos a ir haciendo un escaneo por la banda e iremos escuchando cosas. Os vais a sorprender porque afortunadamente es un día de mucha propagación. Vamos a verlo. Seki America, Seki Stateside, Seki America, 135 Scotland. Detroit checking in.
Bueno, ya os habéis dado cuenta de que funciona muy bien. Tiene una recepción muy buena el equipillo y la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha dado bastante quebraderos de cabeza a la hora de repararlo, pero bueno, como podéis comprobar también, transmitiendo un poquito, si nos vamos a una frecuencia donde sí que lo tengo más o menos acoplado, que es por aquí. Hola, hola. Saca la potencia correctamente. La modulación, como podéis ver, no se puede ver en banda lateral. Y luego también, esto sería hola USB. Y aquí tendríamos AM, que veis la portadora y la modulación, pero al mismo tiempo podemos ver solo la modulación. Hola, hola. Para que veáis que, bueno, el equipo funciona perfectamente, es una maravilla. Y bueno, es una chulada. Ha sido un privilegio el poder tocar un equipo de estos tan antiguo. Y la verdad es que ha estado muy bien. Ha sido laborioso, complicado también a veces. Y bueno, dentro de lo que cabe lo hemos podido dejar lo mejor posible. Porque la banda de altos pues no hemos podido encontrar el cristal adecuado. Luego también las frecuencias no hemos podido dejarlas como queríamos. Bueno, ya sabéis, con el tema del cristal, pues en altos empiezan a partir del 7 y luego sube hasta el 87. Entonces, bueno, ha sido una forma de dejarlo lo más correcto posible con los medios que hemos tenido disponibles y bueno, y compensando un poco los reajustes que nos ha obligado a hacer con el tema de los cristales de cuarzo, por supuesto. También quiero despedirme, no sin antes dar también mi agradecimiento, mi especial agradecimiento al amigo Iván, el cual, ayudándome con un equipo de los suyos, me envió fotos de cómo estaba el modelo suyo, de cómo se encontraban los cables para poder intentar restaurar pues el PA, para poder intentar restaurar también el tema de la ganancia de micro y, o sea, no, de micro no, de recepción y todo esto. Y nos ha venido muy bien todo ese tema. Y sobre todo la plaquita con los cristales de cuarzo de medios y altos. Pero por lo demás, la verdad es que muy agradecido al amigo Iván desde aquí. Y bueno, otra cosa será el equipo, pues lo que nos dure. Se le ha hecho un recauchutado de los condensadores electrolíticos también, por si acaso, pensando que también podía ser una solución total del problema, pero no, no era eso. Podían haber aguantado un poco más, pero bueno, ahora ya están cambiados, son nuevos, con lo cual tema de electrolíticos ya no creo que vuelva a tener este equipo. Por lo tanto, pues bueno, nos despedimos de aquí. Yo creo que ha quedado un poquito largo el vídeo, pero bueno, espero que os guste. Y bueno, aún lanzaremos otro pequeño vídeo utilizándola un poco como conejillo de indias para mostrar lo que pasa en AM. Todo este problema que hacemos siempre con el tema de los potenciómetros exteriores para regular potencia en AM, pues bueno, es un invento que sí se puede hacer, pero hay que hacerlo muy bien. No hay que hacerlo como habitualmente se hace, que es la forma fácil, que es la que llevaba este equipo precisamente. Y se lo hemos restaurado como estaba originalmente, porque eso originalmente no lo llevan. Pero hay que hacerlo bien y explicaremos por qué. Tiene que ver con las envolventes y con la propia AM, la amplitud modulada, que es muy importante y por algo se llama amplitud modulada. Pero bueno, eso será un posterior vídeo, una pequeña secuela de este equipo que nos servirá como muestra. Así que amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego amigos.